Qué mejor que hablar de la radio en un estudio de radio y con una persona que tiene también el sentimiento de la radio muy dentro de sí. Se trata de Aitor Lagunas. ¿Qué tal, cómo estás? Tengo el sentimiento de radio, muy bien, Paco, encantado de estar aquí contigo. Tengo el sentimiento de radio de usuario, usuario avanzado, vamos a decirlo así. Desde niño en mi casa se ha escuchado mucha radio y yo supongo que también parte de mi vocación periodística se la debo a haber sido un oyente habitual de la radio en mi casa, en Zaragoza. Sí, una radio que ha cambiado muchísimo en los últimos años, que era de un solo locutor cuando transmitía un partido, que no había noticias sino ecos de sociedad, tú eso no lo recuerdas, No. pero yo sí lo recuerdo perfectamente bien, que no se podían poner discos excepto si anteriormente estaban inscritos en censura, y Sí. que luego al final las transmisiones se convirtieron, por un lado, en una jaula de grillos. Ahora resulta que se dice que los podcasts van a asumir las posibilidades de lo que es la radio en directo. Ya no se ve a gente con transistores por ahí, sino con el teléfono. La radio sigue siendo la misma porque es una relación personal, pero está hecha de otra forma completamente diferente. Bueno, pero es que esto, la tecnología va solapando, dijéramos, estadios anteriores, ¿no? Hay aquella mítica canción ochentera de Video Kill the Radio Stars, ¿no? Pues el vídeo parecía que iba a cargarse la radio y al final la radio ha sido capaz de ir sobreviviendo a todo lo que ha venido después. Lo que pasa es que Y de cargarse actualizándose. al vídeo, además. Correcto, ahora Que ya no del vídeo, existe. Sí. del vídeo no se acuerda nadie. Sí, yo sí que recuerdo, por ejemplo, algo que a los millennials, a los jóvenes, les parecerá raro, que era estar escuchando al programa de Radio Fórmula con la pletina preparada para grabar las canciones, ¿eh? Y luego, pues, sobre todo tratando de que el locutor no te pisara la canción, ¿no? Y luego, pues, con el casete, con el boli big, rebobinar y tener allí, pues, tu Greatest Hits montado en lo que antes era pues un antecesor lejano del Spotify. Exactamente, son cosas de la radio. ¿Cuándo te diste cuenta tú de que la radio es compañía, de que la radio es comunicación? ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes como chaval de la radio? Yo creo que lo primero que tengo así como muy marcado de radio es un programa que creo que hacían en Onda Cero JJ Santos, Enrique Ortego, Tomás Guas, Alfonso Azuara, aragonés también de Teruel, y no recuerdo si alguien más, no sé si se llamaba El Penalti, ¿me quiere sonar? Es lo primero, el primer programa al que yo realmente tengo como una cierta rutina de escuchar, ¿no? Y además era periodismo deportivo, que yo no tenía ni absoluta idea de que al final iba a ser un poco lo que también iba a ser mi profesión, ¿no? Por ejemplo, con Enrique Ortego es un compañero con el cual tengo muy buena relación, pero con el cual también me separan, pues eso, 20 años. Yo era un crío y él ya estaba trabajando en la radio. Después yo creo que ya inmediatamente empecé a escuchar a De la Morena en la SER, a Paco González en El Carrusel y a ti y a tu padre en Radio Zaragoza. Y eso fue un poco, también coincidiendo con el mejor momento del Real Zaragoza en la historia, ¿no? Entonces, yo creo que ese binomio deporte-radio para mí me vino muy, muy junto, me vino además en un momento pues preadolescente o adolescente, en el que consumía mucha, mucha información y como no había internet, pues básicamente lo que consumía era periódicos en el kiosco y radio en casa. ¿Qué es lo que menos te gustaba de la radio? Lo que menos me gustaba de la radio, es En esos tiempos complicado, cuando la escuchabas. sí, es complicado de decirlo porque yo te diría que era un usuario bastante... Por ejemplo, recuerdo que hubo un momento en el que evolucionasteis y empezasteis a hacer un programa por las tardes, estaba tu padre, estaba Valeriano Jarné y había llamadas Llamadas telefónicas. telefónicas y yo recuerdo que las llamadas telefónicas las comentábamos al día siguiente en la clase. Cuando llegábamos por la mañana decíamos, ostras, pues fíjate, ayer llamó este y le dijo no sé qué, o aquello que dijo en contra de Solans o a favor de Víctor Fernández, del que fuera, ¿no? Y comentábamos, o sea, había un poco como tertulia de la tertulia, ¿no? Y era un poco lo que comentábamos antes, esa actualización que al final está en todos los órdenes de la vida. En la radio pues ha llegado pues por la vía de la tecnología, pero en aquel momento era, por ejemplo, pues eso, dar entrada a las llamadas. No sé, no te sabría decir qué es lo que menos me gustaba de la radio. Supongo que el hecho de acercarme un mundo que para mí era un poco lejano y para estar en contacto con la información deportiva sobre todo, pues me era muy válido. ¿Sabes cuál fue la primera transmisión deportiva radiofónica de la historia?
¿Un partido en Torrero puede ser? Me refiero a nivel mundial. No. Pues fíjate, ahora no recuerdo bien los datos, en Buenos Aires había un combate de boxeo en los años 20 del siglo pasado entre un campeón argentino y un campeón norteamericano. Y entonces se estaba celebrando en Estados Unidos la velada. En un teatro de Buenos Aires había un locutor que estaba recibiendo por Telex la información que le estaban escribiendo desde Nueva York. Y él, en un estadio, mejor dicho, en un teatro, Sí. y además por la radio, estaba haciendo, viviendo e interpretando Narrando los lo que le golpes, llegaba. narrando lo que le llegaba. Increíble. Bueno, pues era un gran narrador en todo caso, ¿no? Era un gran, Pero un me gran refiero relator, que dirían en Argentina. que ahora mismo, que en el fondo es lo mismo, es decir, es intentar que los recuerdos y las emociones y las sensaciones de los oyentes a través del comunicador también surjan mediante la interpretación que tiene de las cosas. Sí. Lo que es muy llamativo también es como el olfato, el oído tiene mucha memoria. Son sentidos, son elementos que nos pueden retrotraer a muy atrás en el tiempo. Tú escuchas una canción y si es una canción que te marcó, como una voz, es capaz de trasladarte al tiempo, al lugar, a la compañía que tenías en el momento en el que esa canción se convirtió en importante para ti, ¿no? Y a mí con las voces me pasa un poco lo mismo. Y, por ejemplo, la tuya, pues me lleva a eso, años 90, Zaragoza, yo era un crío, Zaragoza estaba en primera división, jugaba partidos europeos, le metíamos mano a los grandes, cosas que ahora, pues lamentablemente no suceden y que ojalá vuelvan a pasar dentro de poco. Contamos otras cosas, pero en realidad para las nuevas generaciones es lo que tienen, ¿no? En cuanto a lo que es la radio de cara al futuro, lógicamente tenemos que pensar que la evolución es extraordinaria, pero que nunca ese vínculo emocional entre el comunicador y el oyente se va a perder, porque nosotros hablamos para un oyente o para 100.000, pero la relación que uno tiene es con una persona que te está escuchando. No, claro, es que el que te oye muchas veces piensa que se lo están contando a él. Exactamente. Y los demás un poco no cuentan. Cuentan supongo que para la empresa o para la compañía, pero ya te digo, la relación es tan directa que pasáis a formar parte de la familia, del paisaje habitual de la gente, ¿no? Y ese recuerdo mío de comentar con los compañeros, por ejemplo, aquel programa, es un recuerdo claro de hasta qué punto puede pasar a ser importante lo que vosotros opináis, lo que vosotros hacéis. La voz de tu padre es una voz que resuena todavía muy clara, cómo se cantaban los goles del Zaragoza y más programas de aquella emisora y de otras que han venido después, pero sobre todo eso, ¿no? Lo que es capaz de evocar una voz, lo que es capaz de trasladarte en el tiempo, lo que es capaz de acercarte a gente que a lo mejor ahora ya no tienes cerca. Y ya para terminar, tú estás inmerso en el mundo de la televisión, en comentar, en lo que es el papel y también lo que es Internet, pero aparte de intervenir en la radio en algunas oportunidades como comentarista, ¿no te gustaría tener un programa de radio? ¿Sabes qué pasa? Que yo le tengo mucho respeto a aquello que creo que no sé hacer del todo bien, o al menos tan bien como a mí me gusta hacer las cosas. Es cuestión de ponerse, ¿eh? Intentar, ya, pero, ostras, no soy... Tengo algo de hombre renacentista, pero no tanto como para tocar absolutamente todos los palos. Entonces, como tú dices, pues la tele es bastante exigente, demanda mucho, hay fútbol cada día. Todos los días. De eso ya se preocupan alguien en las altas esferas de que haya fútbol cada día y por lo tanto, pues claro, queda poco tiempo, algo de internet, algo en papel, en Panenka. A la radio no le he metido nunca mano, le tengo ganas, pero no le he metido nunca mano y le tengo bastante respeto, también te he de decir. Aitor Lagunas, cuando se te ocurra, cuando te apetezca, cuando quieras hacer una singladura por la radio, llámame a mí que te acompañaré. ¿Tú me acompañas? Te Pues acompaño. entonces será un placer. Muchísimas gracias. Un gusto, Paco.